Volvimos nuevamente. Entonces, ya viendo las ideas que antecedieron al concepto de evolución, ¿cierto? Tenemos que ver el concepto de evolución como tal. Tenemos que ver el concepto de evolución como tal. Para esto tenemos que hablar de dos personajes muy importantes que definieron cómo era el mecanismo de la evolución. Ellos son Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Inglés Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, británico, pues del Imperio Británico, por eso es que no le digo inglés como tal. Entonces, no, mani, es Alfred Russel Wallace, no es Papá Noel. Eh, Charles Darwin viajó por América a bordo del Beagle, fue a las Galápagos, estuvo por varios lados. En las Galápagos fue donde encontró varias, pues en todo su viaje encontró muchas evidencias acerca de la transformación que se daba y él empezó a ver muchas cosas que ya vamos a ver. No se afanen, ya lo vamos a ver. Y Alfred Russel Wallace fue por todo el archipiélago malayo, por Malasia, por pues, toda esa parte del sur de Asia. Cuando ellos presentaron sus trabajos, les pasó exactamente lo mismo que le pasó a Mendel. Dijeron, eso no sirve para nada. Entonces, de hecho, el director dijo, cuando ellos presentaron, el director le escribió a la reina, vea, este año no hubo nada interesante. Pero Charles Darwin al año siguiente publicó El origen de las especies, en donde ya explicaba el mecanismo de la evolución. Entonces ya todo el mundo dijo, vea, esto es por este lado. Entonces ahí ya empezó a meterse la iglesia y bueno, desde esa época está en conflicto con la iglesia. Incluso hoy en día hay gente que no cree en la teoría de la evolución. Yo no sé, creerán que hay reptilianos que venimos de yo no sé qué, o que nos puso, o que nacimos de una pepita de oro, no sé. Respeto las creencias. Simplemente esto está casi que demostrado. Casi que demostrado, no, demostrado. Claro, ha tenido algunas variaciones con los avances que ha habido en genética, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, ¿qué fue lo que vieron ellos? Ellos tuvieron, todos sus conceptos vienen. Bueno, sí, Amparo Grisales de pronto sí tuvo que haber visto cómo se dio. Bien, entonces, ¿cómo es el concepto de evolución? Ellos qué observaron? Observaron que cuando una especie tiene un potencial de reproducción rápido, es decir, la tasa reproductiva es muy rápida y los recursos, llámese recursos reproductivos y recursos alimenticios, y el tamaño por eso es que el tamaño de la población son constantes, ¿cierto? Sí, como todas las teorías.
Ojo que ya voy a explicar eso, Andreus. No se afanen. Entonces, cuando yo encuentro el potencial de reproducción rápido y los recursos del tamaño de la población son constantes, pues se va a crear una competencia por ese recurso, ¿cierto? Claro, si hay una población constante, pues obviamente, y unos recursos limitados, pues obviamente, si la población crece va a haber una competencia por ese recurso. Y si a eso le sumamos que existe una variabilidad de estructuras y comportamientos, ¿m? Si hay una variabilidad de estructuras y comportamientos, es decir, hay cambios, pues ¿qué va a hacer? Algunos de esos cambios van a favorecer esa competencia por el recurso. Y a eso lo que llamamos selección natural. A eso lo que llamamos selección natural. El concepto clave es ese, selección natural. Cuando yo tengo la competencia y hay una variabilidad de estructuras y esas estructuras me hacen más favorable para esa competencia por ese recurso, sí, llámalo como quieras, Esteban, lucha por la supervivencia, etcétera, etcétera. La mano del hombre es un factor de presión para la selección natural. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, si esa selección, si esa variabilidad de estructuras que me sirvieron para la competencia, se pueden heredar, se pueden heredar. No, Freddy, por el contrario, la mutación hace que haya una variabilidad de estructura, sino que en la época de Darwin, estoy mirando es cómo lo miró Darwin, ¿correcto? En la época de Darwin no se hablaba de mutación ni mucho menos de genética, sino él hablaba que esas variaciones se puedan heredar. Entonces, si esas variaciones se pueden heredar, ahí es cuando yo encuentro la evolución, ¿correcto? Ahí es cuando yo encuentro la evolución. O sea, la evolución tiene que darse con muchos, o sea, no es tan simple que se dé así porque se dio, sino tiene que haber unas cosas. Entonces, estas fueron las observaciones que tuvo Darwin. ¿Qué no entendiste, Nelson Rafael? Lo de la selección natural. Listo. Entonces, lo de la selección natural. Pues la selección natural es... Ay, para definirlo, como tal, es la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. ¿Claro? Ese es el concepto de hoy en día, que ya hablamos de genotipos, fenotipos, genética, ¿cierto? En la época de Darwin decían era la supervivencia del más fuerte o del más adaptado. Entonces, ¿qué es la selección natural? Para ponerlo en palabras castizas, en palabras llanas, en palabras entendibles, en palabras que todos entendamos, ¿cierto? Muy sencillo. La selección natural es lo que nosotros llamamos la supervivencia del más fuerte, es decir, del mejor adaptado. Darwin observó que había muchas características en los mismos pinzones, es decir, los pinzones son un tipo de ave, ¿cierto? Que tenían un ancestro común, pero que variaban. Y variaban las formas de los picos, de acuerdo a lo que ellos se alimentaban. Entonces él dijo, bueno, están compitiendo por un recurso que es escaso, entonces hay unos cambios, esos cambios se heredaron y entonces ya los recursos son diferentes. Él también observó, por ejemplo, con las tortugas en las Galápagos y algunos cactus, que en las islas donde había tortugas, los cactus tenían los frutos en la parte de arriba, nacían en la parte de arriba.
Mientras que en las que no había tortuga, los frutos sí se van en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque un factor de presión para la selección natural eran las tortugas, ¿sí? Entonces, donde había esa presión de las tortugas, los cactus que se veían favorecidos eran los que los frutos salían en la parte de arriba. No, eso es un amor por lo que hace uno, Dilmer. Era un buen naturalista. Sí, pero fue tergiversada como la tomó Hitler, Faber. Entonces, la selección natural tiene tres premisas importantes. La primera, el rasgo sujeto a la selección debe ser heredable. O sea, lo que cambia debe ser heredable. Debe haber una variabilidad entre los rasgos en los individuos de la población. O sea, no todos deben ser lo mismo. En los seres humanos hay unos que somos altos, otros más bajitos, unos monos, otros de cabello oscuro, unos con crespos bonitos, otros cabello liso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí, esos cambios son al azar, pero ahorita ya sabemos que se da porque hay una recombinación del ADN en la meiosis y se va a heredar, etcétera, etcétera. Darwin no lo sabía. Las especies que mejor se adaptan a la consecución de los recursos son las que van a sobrevivir. Y no solo a la consecución de los recursos. Hay unas mariposas que las mejor adaptadas son aquellas que se mimetizan mejor con los troncos. Las que no se mimetizan, pues llega las aves y se las comen. ¿Sí? Las que son mejor adaptadas a las condiciones del ambiente. ¿Mm? ¿Correcto? Entonces, y esa variabilidad de rasgo debe darle lugar a diferencias en la supervivencia o el éxito reproductor. Entonces, lo primero debe ser heredable. Lo segundo, debe haber variabilidad entre los individuos de una misma especie. Y lo tercero es que esa variabilidad me dé una facilidad, un éxito para conseguir comida o un éxito para la reproducción. Entonces, esas tres cosas van a hacer que haya selección natural y esas tres cosas van a hacer que haya una evolución. Se ejerce una presión. El hombre, los seres humanos somos una presión hacia la naturaleza. Especie que no se adapte al hombre, especie que está condenada a desaparecer. ¿Qué es lo que sobrevive? Perros que se adaptaron, gatos que se adaptaron, cucarachas que se adaptaron, ratas que se adaptaron. Lo que no se adapta al hombre ha ido extinguiéndose, ¿correcto? Entonces, hay unos factores que llaman factores de presión en la selección natural. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo esos rasgos fueron adaptándose. Por ejemplo, los felinos, hasta llegar a los felinos que tenemos hoy en día, y en los caninos, hasta llegar al Canis lupus familiares que tenemos hoy en día. ¿Correcto? Ah, muy buena pregunta, Camilo Escobar. Muy buena pregunta. ¿Cuánto demora? Mucho, muchísimo. Pero eso también depende del potencial de reproducción que tengamos. Por ejemplo, en las bacterias, que la reproducción es muy rápida, por ejemplo, el Escherichia coli se está dividiendo cada 12 horas o más, cada 2 horas, mentiras, creo que es. El potencial de cambios va a ser mucho más rápido y la adaptación va a ser mucho más rápida. Por lo tanto, puede evolucionar, puede mutar y se vuelve resistente, por ejemplo, a algunos antibióticos, ¿cierto? Porque el potencial de reproducción es muy alto.
En los seres que tenemos un potencial de reproducción más bien bajo, esos cambios son más bien lentos. Aunque si ustedes se fijan, hoy en día, por ejemplo, el tamaño de la población es mucho más alto que la población pasada. No, Laura Naranjo, la evolución no es imposible. La evolución se va dando y hay muchas muestras de eso. Entonces la selección natural no es única, hay algunos tipos de selección natural. Sí, las mutaciones ayudan, Jorge Luis, para que haya una variabilidad. Sin esas mutaciones es muy diferente, muy difícil que haya algún cambio sustancial para que pueda haber evolución. Entonces, hay varios tipos de selección natural. La primera es la normalizadora. La primera es la normalizadora. ¿Qué quiere decir normalizadora? Quiere decir que la presión se ejerce sobre las puntas de la población. La presión se ejerce sobre las puntas de la población. Es decir, los que son, voy a poner un ejemplo, los que son muy bajitos o muy altos en una población no tienen éxito reproductivo. Entonces va a ejercer una presión sobre estos, haciendo que la población se concentre y el tamaño se homogenice en un promedio. ¿Correcto? Ese es un tipo de selección natural normalizadora. La disruptiva es cuando la presión se ejerce sobre el promedio de la población. Entonces, al ejercerse sobre el promedio de la población, por ejemplo, hay unos, qué sé yo, unas mariposas que son verde brillante y hay otras que son rojo brillante, ya que hay unas mariposas que son como amarillo opaco, que es la mayoría de la población. Entonces se ejerce, son más casadas las de la mitad de la población. Se ejerce la presión sobre la mitad, haciendo que la población se divida en dos. Y ya con el tiempo, mucho más adelante, voy a crear, son dos especies diferentes. Se va a romper una sola población generándome dos caminos para formar con el largo del tiempo dos poblaciones diferentes. Algo parecido, Luis Miguel. Por ejemplo, Manny, la normalizadora es que favorece el promedio de la población, o sea, los que salen del promedio, ya bien sea que sean más grandes o más brillantes o menos brillantes, o sea, los que están en los extremos son los que van a morir. Los que quedan en el centro, que tienen el promedio de esa característica, son los que van a sobrevivir. Esa es la normalizadora, Daniela G. Y la disruptiva es que me rompe la población en dos. Por último, tengo la direccional. La direccional quiere decir que va a ejercer presión, perdón, se ejerce presión sobre un extremo de la población, solo un extremo, sí, de la disruptiva, no, disruptiva, Juan Pablo. Correcto, Camilo, es por eso. En la direccional se ejerce presión sobre uno de los extremos, haciendo que vaya hacia uno de los extremos de la población. ¿Correcto? Entonces,
¿Qué quiere decir todo esto? Esto es, por ejemplo, las jirafas. Las que tenían el cuello corto, que eran las que estaban aquí, se ejerció esa presión porque no podían alimentarse. Entonces, ¿qué pasó? Las de cuello largo, que son las que están en esta región, son las que me van a dar. Y entonces se corre la dirección, se corre la característica hacia lo más alto o hacia lo más bajo, pues ya dependiendo hacia dónde se ejerza la presión. ¿Correcto? Ahora nos toca hablar de los cuellos de botella. Sí, ahí es cuando entran los cuellos de botella, Manny, lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, el cuello de botella consiste en que hay una reducción muy fuerte en el tamaño de una población. Correcto, Jorge Luis, sí. Entonces, cuando un gran número de esos individuos mueren, ¿cierto? Y la población vuelve a crecer a partir de unos pocos individuos que tienen una reserva de genes muy pequeña, o sea, hay una variabilidad muy pequeña, eso se llama un cuello de botella poblacional, ¿cierto? Por ejemplo, en la foto tenemos un elefante marino. El elefante marino californiano, eh, el elefante marino californiano llegó incluso hasta contar nada más con 20 individuos de una población en una isla, ¿cierto? No me acuerdo ahorita en cuál isla. Y ahorita se cuidó, se protegió y ya volvió a crecer la población. Ya hay más de 100.000 individuos. Pero la variabilidad genética es muy poquita. Eso mismo pasa también con los gepardos. Los gepardos tienen la variabilidad genética entre un gepardo asiático a uno del sur de África es muy poco, casi que esa variabilidad genética puede decir que son como primos. Entonces, eso es un cuello de botella poblacional, cuando todo ese reserva genética es de unos pocos. Sí, con los tigres podría pasar eso, Jairo Llerena. ¿No entendiste la direccional? La direccional es que me ejerce presión sobre una de los extremos, bien sea el mayor o el menor, y me va corriendo toda la característica hacia donde no está ejerciendo la presión ese aspecto. Bien. Cuando hay un cuello de botella poblacional, cuando hay un cuello de botella poblacional, enseguida se da un efecto fundador, que es la reducción de variación genética que se produce cuando las características son de algunos individuos. Y esa población a veces es muy diferente a la población original. No tanto que desaparece, sino que recuerden que cuando yo tengo una gran reserva de ADN, yo puedo escoger y puedo jugar y puedo adaptarme mejor. Cuando no tengo esa reserva genética, no tengo cómo adaptarme a algunos cambios. Sí, podría ser, Faber. Podría ser que algunos de los animales se adapten y algunos otros mueran. No, hay algunas poblaciones humanas que sí han llegado a obtener ese efecto de cuello de botella poblacional. Una población, creo que es de los Amish, que son que han tenido ese cuello de botella, pero no, generalmente nosotros los seres humanos somos un salpicón genético impresionante, tenemos una reserva genética grandísima y de hecho seguimos creciendo como población bastante. ¿Qué no entendiste, Laura Pavón?
No, 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 no. Resulta que en esta población, para explicarte esto, esta es una población que tiene ranas de diversos colores. Hay rojas, hay blancas, hay verdes, hay, ¿sí? Bueno, blancas no, amarillas y verdes, ¿cierto? Pero hubo algo que afectó a las ranas rojas y a las verdes, dejando solo a las ranas estas que eran como amarillo verdoso. Esa rana amarilla verdosa creció, pasó por ese problema y volvió a crecer, haciendo que cambie completamente la población, porque ya no voy a encontrar ranas verdes ni ranas rojas. Eso es un efecto fundador. ¿Correcto, Laura? Bien, y así como hay una selección natural, nosotros tenemos una selección artificial. La selección artificial es la que hace el hombre. Entonces es la que controla. No porque ya se cambia el Juan Pablo, ya no se vuelven a aparecer esas rojas o esas verdes porque ya cambia la conformación genética de la especie. Eso es el efecto confundador, cambia la conformación genética de la especie. Entonces, la selección artificial es cuando el hombre selecciona las características de acuerdo a los fenotipos que él necesita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la raza de muchos animales, como los conejos, aquí en el ejemplo, o el maíz en cuanto a las plantas, lo tenemos en las rosas, por ejemplo, cada vez vamos buscando rosas que tengan más pétalos para que se vean más bonitas, vamos mirando la raza de perros para que tengan ciertas características. Eso, eso es la selección artificial, la selección, la presión que hace el hombre o para un control mediante un control reproductivo para tener las características que el hombre desea, como por ejemplo las vacas para producir más leche o más carne. ¿Correcto? Eso es la selección artificial. Vamos a mirar algunas preguntas. Ah, bueno. Y esto es para aquellos que piensan cuando dicen que el hombre viene del mono. En realidad el hombre no viene del mono, eso es falso. Sino que hubo algunas especies que estuvieron y que fueron desapareciendo y que fueron cambiando y fueron dándose hasta que llegaron al día de hoy. No es un proceso escalonado, sino una cosa compleja en donde se va mutando y se van adaptando y se va. Correcto, no es una cadena. El hombre, cada vez que le digan, ah, es que el hombre viene del mono, no. El hombre y el mono tuvieron algunos antepasados en común que se dividieron más adelante, que se fueron dividiendo, dando las características, algunos dando hacia los monos y otros que evolucionaron hacia los hombres. ¿Correcto? Entonces hay que poner atención a eso. Nunca olvidar, no es que el hombre venga del mono, o que haya evolucionado el mono, o que un mono haya evolucionado, sino que tuvimos un antepasado, en común, y nuestros árboles son emparentados, ¿correcto? Eso, eso es clave. Bien. Sí, mi mamá también hizo selección artificial para sacar lo mejor, lo mejor. Mírenme a mí. Pues, sí, si quieres llamarlo así, son primos, primos lejanos. Entonces,
Para fines taxonómicos, los seres vivos pueden presentar dos tipos de estructura, las estructuras análogas y las estructuras homólogas, ¿cierto? Las primeras pueden tener una función y aspectos semejantes, pero sus antecedentes evolutivos son completamente distintos. Las estructuras homólogas, por su parte, tienen un origen común, aunque su función y aspecto pueden ser diferentes. Según el siguiente diagrama, que muestra la relación entre 5 grupos de organismos, se puede afirmar que el pelo es una estructura análoga entre el ratón y la vaca. El esqueleto óseo separa evolutivamente a la trucha y al lagarto. El cordón nervioso dorsal es una estructura homóloga a los 5 organismos. El corazón con cámara es una estructura análoga para el tiburón y el ratón. Angie, la primera en responder, la C. John Davers, la C. Jairo, la B. Muy compleja, que los veo como demorándose para responder. Bueno, hay una mayoría por la C. Vamos a mirar. Dice, el pelo es una estructura análoga entre el ratón y la vaca. Análoga es que viene diferente, ¿cierto? Homóloga es que tiene el mismo origen. ¿Correcto? Entonces, si está aquí y estos dos, el pelo nace anterior a la vaca y al ratón, un antepasado aquí con pelo, quiere decir que es homóloga, no análoga. Entonces la respuesta no es esta. Si hubiera sido pelo aquí y pelo acá, era análoga. ¿Correcto? El esqueleto óseo separa evolutivamente a la trucha y el lagarto. Falso, porque los dos tienen esqueleto óseo, la trucha y el lagarto no se separan por el esqueleto óseo, sino por el huevo. Es decir, que la B tampoco es. El corazón con cámara es una estructura análoga para el tiburón y el ratón. Entonces, el tiburón y el ratón tienen un antepasado con cordón nervioso y corazón con cámaras. Si tienen el mismo antepasado, quiere decir que es homóloga, no es análoga. Entonces, no es. En tanto que el cordón nervioso central es homóloga para todas, porque un antepasado anterior tenía el cordón nervioso central y todos nosotros tenemos el cordón nervioso central. Ni siquiera tienen que saber que es una estructura homóloga y análoga, porque ahí se lo están diciendo a ustedes en el texto, Esteban. ¿Cómo interpretar el esquema? Pues aquí nace el cordón nervioso central y empieza a evolucionar. Pero aquí hay un esqueleto óseo, es decir, que este sigue con cordón nervioso y corazón, pero no tiene esqueleto óseo, el esqueleto óseo está aquí. Después del esqueleto óseo viene la trucha, pero la trucha no tiene huevo amniota, es decir, huevo con cáscara. Que sí lo tiene el lagarto, pero el lagarto no tiene pelo, el pelo lo tiene la vaca y el ratón. Así se va interpretando ese esquema, María Paula. ¿Correcto? Miremos otra pregunta. Una especie de mono presentaba alta tasa de predación debido a la poca agilidad para escapar de sus predadores. En un momento de su historia evolutiva surgieron individuos con brazos más largos que lograron huir con más facilidad. En la actualidad, la mayoría de los monos de dicha especie presentan brazos largos.
Según los principios de Darwin y analizando la evolución de dicha especie de monos, se podría plantear que con mayor probabilidad, en una época determinada, la característica de brazos largos apareció simultáneamente en la mayoría de individuos, los cuales al reproducirse heredaron esta característica a sus hijos. El tamaño largo de los brazos se logró con poco a poco, de manera individual a medida que los monos huían de sus depredadores. Los actuales monos de brazos largos son productos de la ejercitación de los brazos. El tamaño largo de los brazos fue una característica que apareció al azar. Se heredó y afectó el éxito reproductivo de generación en generación hasta que la mayor parte de individuos de esta especie tuvieron los brazos largos. Los brazos largos obtuvieron algunos individuos al azar, característica que no se heredó por carecer de utilidad en la especie. Bueno, ahí la primera que descartamos, obviamente es la D, porque si no se hereda, entonces ¿cómo aparecen los brazos largos? Otra que podemos descartar es la B, porque la B es lo que decía Lamarck. Ahora miremos esta. ¿La característica de brazo largo apareció simultáneamente en la mayoría de individuos? No. ¿Qué dice eh, ¿qué dice la teoría de Darwin? Dice que los rasgos aparecen al azar y esa aparición ayuda al éxito, por lo tanto, toda la generación va teniéndola. La respuesta es la C. Como alguien dijo allá, la C de Darwin. ¿Correcto? Bien. Los mamíferos y las aves utilizan pelos y plumas para guardar el calor, a manera de un saco de lana que utilizamos en el clima frío. Además, bajo el plumaje o los pelos de animales acumulan grasas que cumplen una función similar. Los lobos son mamíferos que se pueden encontrar en varios climas. Pensando en los efectos del clima sobre la forma del cuerpo, se esperaría encontrar las siguientes diferencias entre lobos de diferentes sitios. A. Lobos de clima frío con colas más largas que lobos de clima cálido. B. Lobos de clima frío más gordos que lobos de clima cálido. C. Lobos de clima frío con menos pelo que lobos de clima cálido. D. Lobos de clima frío con colmillos más agudos que lobos de clima cálido. Mientras ustedes van respondiendo, yo le respondo a María Paula, creo que fue. Ya me pasó el... No es de creerle o no creer en una teoría. Simplemente que se ha demostrado que ciertas teorías tienen falencias y hay otras que están, digamos, tienen un soporte de pruebas mucho más contundente, como la de Darwin. Porque Lamarck, esa teoría es... Sí, en su época fue muy importante porque dio un paso para tratar de explicar cómo se daba ese mecanismo de evolución. Pero carecía de un soporte y de un fundamento que me permitiera a mí explicar cómo se daba. Porque al azar es que se dan esos cambios en la población por la variabilidad genética, la variabilidad es que me permite a mí la variabilidad de características. María Cecilia. Vamos a mirar. ¿Las colas tienen algo que ver con el clima? No, si yo tengo la cola larga o la cola más corta, no importa si es clima frío o clima largo. Los colmillos no tienen nada que ver, o sea que si yo soy colmilludo, ¿aguanto más calor? Tampoco. Ahora miremos estas dos.
El pelo me ayuda para el frío, es decir, que si yo tengo un clima frío con menos pelo o con más pelo, pues con más pelo. En cambio, aquí claramente nos dice que además del plumaje de los pelos, estos animales acumulan grasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en clima frío va a haber mayor acumulación de grasa para soportar el frío. ¿Correcto? Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Porque la grasa ayuda a formar un aislante para evitar la pérdida de calor. ¿Correcto? Miremos esta. Uy, ya miren la hora. Esta es la última y ya nos vamos. Antiguamente la zanahoria silvestre era una tonalidad violeta. Su color actual se debe a las continuas selecciones que desde los años 1700 permitieron una mayor abundancia de betacarotenos. El pigmento base de la zanahoria y precursor de la vitamina A, pues, ¿cierto? Perdón. Los cambios evolutivos que se presentaron en las zanahorias silvestres dieron lugar a la aparición de plantas con raíces más grandes y carnosas. Estos cambios se produjeron porque inicialmente hubo A. Un aumento de los genes dominantes de las zanahorias silvestres. B. Mutaciones e intercambio genético entre zanahorias silvestres. C. Cambio en condiciones climáticas del planeta a través del tiempo. D. Mayor disponibilidad de nutrientes en la superficie terrestre. No te has tirado nada. Dale, Laura. Lo importante es saber aquí para saber en qué debo darle. Parece que aquí estamos todos de acuerdo. Laura, ¿cuál crees que es? Responde. Vamos, Laura. Bien, vamos a mirar. Dijimos que la evolución se da ¿por qué, Laura? ¿Qué es lo importante para que haya una variabilidad? Lo importante para que haya una variabilidad es que haya una evolución y esa evolución se debe ¿a qué? A mutaciones. Entonces, cuando hay mutaciones de intercambio que me permite sacar unas características que van a hacer que ese grupo de zanahorias se vuelvan más adaptadas a las condiciones. ¿Correcto? Entonces la respuesta es la B. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Recuerden darle like a nuestros videos, ¿cierto? Espero les haya quedado mucho más clara muchas cosas. En cuanto a la evolución, nos vemos dentro de 8 días en el miércoles de la alegría. Adrián Gutiérrez, las mutaciones son cambios en el material genético. ¿Listo? Entonces que estén muy bien. Nos vemos, Andrea. Nos vemos, Adriana. Vamos por otro miércoles de la alegría. Faber, Jairo, Esteban, Andreus, Alejandro, Laura, John David, Florelli, Nelson, Adrián, Andrea of the Devil, Esteban, Ángela,
Alejandro, Manny y Juan David. Bueno, y el resto de personas que están ahí, porque me pongo a despedirme de todos, pues ahí quedamos como nos pueden dar hasta mañana. Entonces cuídense, nos vemos en el próximo miércoles de la alegría. Tengan buena noche. Bye.